Muted. Gracias. Bueno, buenos días a todas y todos. Bien, continuamos entonces con la sesión de clase de hoy. Entonces, en la sesión pasada ya hicimos la introducción de lo que era el proceso de medición, el concepto de incertidumbre asociado a toda medición. O sea, borren de la cabeza ese cuento que les enseñaron de buena fe seguramente en la escuela, ¿sí? De que las cantidades que nosotros utilizamos son números exactos. Los números exactos solamente existen en la abstracción matemática. ¿Está claro? O sea, representamos las magnitudes físicas, pero en la realidad todo número tiene incertidumbre a la hora de ser establecido. Y hay que lidiar con eso. Esa es la realidad, punto. Esa es la gran diferencia entre hacer matemática y hacer física. Los matemáticos esencialmente son unos inventores. Ellos crean mundos, representan mundos, hacen una representación en diferentes modelos matemáticos que pueden coincidir o no coincidir con la realidad. Ahí está la diferencia con el físico. El físico lo que hace es describir lo que llamamos el mundo real. Esta realidad con los modelos que sean pertinentes. Entonces habrá modelos matemáticos que nada tienen que ver con la física y por tanto con la realidad. Pero son mundos posibles. ¿Está claro? Entonces hay una diferencia central en eso. La matemática es para los físicos simple y sencillamente su herramienta de expresión. Es su lenguaje y no más. Pero lo central en la física son las ideas. Entonces la idea ya la vimos. Vimos el problema y lo representamos. Ahora le damos un tratamiento. Eso es todo. Entonces en general lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Toda vez que uno mide una determinada cantidad física, ¿sí? Al medirla, nosotros la expresamos, ya simplemente pusimos un convenio, eso es un acuerdo, hay muchas maneras de escribir las cosas, y lo vamos a escribir como un valor que lo voy a llamar A barra, que se llamará la mejor aproximación al valor real, no es el valor real. ¿Está claro? Nos acercamos a él en la medida en que las técnicas nos lo permitan. Pero vamos a estar dentro de un cierto rango de incertidumbre, que lo vamos a expresar inicialmente así, y lo escribiremos simple y sencillamente como el término delta A. Delta A entonces es la incertidumbre, ¿sí? Esto será la incertidumbre. Y esto será la mejor aproximación, o el mejor valor. Esa mejor aproximación tiene sus técnicas para lograrlo, entre ellas, cuando la distribución de los valores, y ahorita vamos a hacer un ejercicio rápido que nos va a mostrar, ¿sí? Una técnica particular que es muy útil, muy utilizada, pero no es la única, ¿sí? El valor medio o promedio, ¿de acuerdo? De mediciones. Entonces, esta es la mejor aproximación. Y esta incertidumbre también tendrá sus propias técnicas de cálculo. Entonces, medir no es una cosa como simplemente colocar la regla y leer un número.
Es más que eso. Porque detrás hay un asunto y es, yo quiero el valor real, pero la pregunta es cómo lo logro. Entonces, uno pensaría que lo primero sería tener un patrón y hacer una comparación. Ya vimos los problemas que tiene eso. La sola comparación va a depender de la calibración que tenga el aparato. Y la calibración en última se va a reflejar en la mínima división que tenga la escala. Entonces, si el aparato no está, digamos, bien calibrado y tiene pocas divisiones, usted tiene una enorme incertidumbre a la hora de establecer el número. Porque lo único que puede establecer con certeza es lo que lee en la escala. Y siempre le va a quedar un rango del tamaño de la mínima división. Yo les mostré en la reglita que traía de ejemplo la vez pasada, que si la mínima división es 1 metro, pues usted tiene una incertidumbre de lectura de medio metro. ¿De acuerdo? Si usted coge un mapa y coge la cuadrícula, usted verá que tiene unas barritas. Pues la precisión con la cual usted tiene en ese mapa, en ese dibujo, es del tamaño de la barra. Y la barra pueden ser 10 kilómetros, 1 kilómetro, depende de la escala que tenga. Entonces, la precisión con la que usted diga algo dependerá de, digamos, un punto. Usted quiere saber dónde queda su casa y la escala está en kilómetros, pues básicamente usted tiene, dentro de muchas cuadras está su casa. Allá adentro está. ¿Dónde? Dentro de ese kilómetro. Porque no se lo permite, la barra no le permite más. Obviamente, si hacemos una lupa, como hace Google Earth o Maps, ¿sí? Lo que hace es que usted está cambiando. A medida que usted coloca la lupa, usted está cambiando de aparato de medición. ¿Sí? Pero, en cualquier caso, usted no puede exagerar más allá de lo que le da la escala. Cualquier cosa que diga usted por encima de eso es mentira. Eso es un cuento que usted se está inventando. Nadie se lo va a creer. Porque no tiene con qué sustentar que, por ejemplo, usted pueda determinar la entrada de su casa con la precisión a la milésima del milímetro. Entre otras cosas, para efectos prácticos, realmente eso no importa. ¿Sí? Si usted lo que va a meter es un cajón o va a meter la cama, realmente poco importan los milímetros. Lo que importa es que pase por la puerta. Y ya ahí tiene una incertidumbre del ancho de la puerta. ¿De acuerdo? Entonces, los efectos prácticos son los que definen hasta qué límite tenemos la precisión. ¿De acuerdo? Si ustedes miran, ustedes pueden ver, digamos, en televisión o pueden buscar en YouTube, ahí tienen las computadoras, pueden buscar, por ejemplo, si usted quiere hacer, yo hice un chiste la vez pasada de construir un túnel y dos hermanos desde lados contrarios, ¿sí? Tratan de encontrarse. Pues eso en la realidad ocurre. Pueden buscar muchas construcciones, por ejemplo, va a construir un puente, y pues hay una gran fosa, puede ser un río, puede ser simplemente un gran precipicio y pues se empieza a construir desde ambos lados. Para que se encuentren y empaten y no hagan lo que hacemos aquí en Bogotá, ¿sí? Particularmente que quedan las vías así todas torcidas, pues cojan simplemente la autopista norte para que vean la torpeza que es esa autopista cuando construyeron el Transmilenio, y uno va y de pronto eso son zigzags por todos lados, ¿sí? Construye un puente hecho en acero desde ambos lados de un río. Si usted no tiene los teodolitos con la suficiente precisión, usted no va a poder empatar los dos puentes. ¿Sí? Y en la mitad del río usted no va a hacer ahí un zigzag. Entonces, tener la capacidad de poder empatar los dos significa alta ingeniería y básicamente significa manejar este número. Y si usted no tiene láseres y no tiene elementos suficientemente buenos para poder hacer las medidas, créame, usted va construyendo el puente y termina como los hermanos paisas. Y la idea no es que construya dos puentes, sino uno solo, bien hecho. Entonces, hacer eso, hay muchos videos que muestran lo difícil que es hacer eso. Y los aparatos que hay que tener para poder garantizar que dentro de la incertidumbre, los dos puentes empaten perfectamente. Porque al final usted va a tener que meter un tornillo en un hueco y apretar las dos piezas. Y no uno, miles de tornillos. Usted no se puede dar el lujo de que se le corran los tornillos. ¿De acuerdo? Y eso son obras de altísima ingeniería. Y eso significa manejar esto muy bien. ¿Eso qué significa? Manejar aparatos de medición muy buenos. Entonces no lo va a hacer con un metro de modistería, por ejemplo. No va a hacer las medidas. Todos sabemos las mentiras que hace el metro de modistería, ¿no? Cuando queremos que la cintura a la señora le mida más, pues uno coge y estira el metro. Y le da la vuelta. Y le dice que la cantidad en centímetros dio menos. Entonces usted deformó el aparato. O sea, no es fiable la medición. ¿Está claro? Lo mismo pasa con las reglas. Así, o sea, yo exagero,
Es una técnica, un recurso didáctico, exagero para que entiendan la idea. Lo mismo pasa con una regla. Si una regla se calienta, ella se estira. Y cuando ella se estira, pues la escalita también se estira. Y usted, la lectura que hace en números, hace que el número le dé distinto. ¿Está claro? Al estirarse, pues usted lee en una escala menor. Le da por defecto. Pero eso pasa todo el tiempo. Puede que usted no lo note. Cada vez que usted hace una lectura, el aparato de medición está siendo influenciado por todos los efectos externos. Temperatura, calor, humedad, etcétera. ¿Por qué creen que no construimos el metro patrón de madera? Porque es demasiado susceptible a variaciones de muchos parámetros, entre ellos la humedad. Si el metro lo construyen en Francia y lo construyen en época de invierno, cuando está cayendo nieve, pues se podrá imaginar que cualquiera va a dudar, ¿sí?, de las mediciones que haga con ese metro si lo hace en verano, y peor si se lo trae para el trópico. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón se tratan de buscar patrones que sean, ante muchas variables físicas, lo más estables posibles. De tal manera que si existen variaciones, las variaciones, primero, sean pequeñas, y segundo, que podamos establecer qué tan grande es esa variación, para tenerla en cuenta cuando hagamos nuestras mediciones. Por eso hemos cambiado el aparato de referencia, y primero era una barra no de madera, sino de platino e iridio, porque esa aleación de todas las aleaciones posibles que se conocían a esa fecha, 1960, era, por las mediciones, la que menos se expandía. La aleación, y no cualquier aleación, no 50-50, sino una proporción de platino y una pequeña proporción de iridio, hacía que ese patrón fuera, de lo conocido a esa fecha, el que menos se expandía. Entonces, pues hay que escoger lo mejor que se tiene a la mano el momento que se toma la decisión, porque eso es un consenso, en últimas es un convenio. ¿De acuerdo? Ya les dije que la historia previa a eso es, al no tener el convenio, pues eso es el zafarrancho grande. Hasta peleas y guerras se dieron. ¿Sí? Después de entender el asunto, entonces se llega al consenso, y eso significa que hay que garantizar. Bueno, a pesar de que se hizo el platino iridio, que duró mucho tiempo válido, el día de hoy el metro se define, ¿sí?, basado en características físicas menos alterables que la barra de platino iridio. Como ya sabemos con la teoría de la relatividad que hasta donde sabemos hoy la rapidez de la luz es una constante no de Colombia, ni siquiera de nuestro planeta, sino universal, o sea, hasta donde sabemos los físicos, eso es una constante. No hemos encontrado un solo efecto que nos demuestre lo contrario. Entonces, en eso es en lo que creemos. Eso es lo que tenemos establecido. Entonces, por esa razón, se toma de referencia eso, que ya es sólido, por lo menos en todos los experimentos, y créanme, los físicos somos bastante fastidiosos. Todo el tiempo estamos viendo a ver si las cosas fallan. Y ya no somos unos cuantos, ya no es solamente Newton y Cavendish, no, en este momento somos una plaga. ¿Sí? Somos muchos físicos y todos buscando a ver dónde le encontramos el error a las cosas. Y hasta donde vamos, no hemos encontrado que alguien pueda demostrar que la rapidez de la luz es variable. Desde Einstein para acá entendimos de que la cosa era así. Entonces, basado en eso es que establecemos un nuevo patrón de metro, que como vieron, tiene 9 cifras significativas. ¿Y nos vamos a quedar ahí? No. Vamos a seguir avanzando. Y en la medida en que encontremos patrones y establezcamos leyes físicas más sólidas, aumentaremos el número de cifras significativas. En ese momento, con 9 está bien para el nivel que estamos manejando, nivel atómico de las cosas. En ese momento ya manipulamos los átomos, uno a uno. ¿Sí? Estas maravillas, los iPhones y todo lo demás, se deben a que ya tenemos la capacidad de colocar un átomo al lado del otro átomo. La capacidad ya la tenemos. Y pronto la industria se va a favorecer de eso. Pues obviamente estamos ya en el siglo XXI, no estamos en 1960. Hemos avanzado. Y todo eso se recoge en esta idea. Eso es todo. Bueno, entonces ya tenemos eso, ahora el asunto es vamos a lidiar con él. Entonces vamos a trabajar en operaciones. Yo les mostré un ejemplo pequeño
de cómo la incertidumbre se propagaba. Dicho de otra manera, si tengo un dato con una incertidumbre y tengo que hacer una medición indirecta que es a través de una relación matemática, que es un modelo en últimas de un objeto real, ¿sí? Entonces la fórmula matemática es una representación aproximada y ya allí viene una pequeña diferencia. Que yo diga que ese tablero es rectangular es el modelo con el que yo quiero manipular la idea de lo que es el tablero real. Si yo hago las mediciones, muy seguramente me voy a dar cuenta que hay unas pequeñas desviaciones, ¿sí?, del tablero. El tablero podría resultar ser así. Y estoy exagerando. Torcido en las esquinas, aquí no da 90 grados. Sería algo así como, ¿sí?, un rombo, ¿sí? O podría no tener iguales los lados, qué sé yo, más grande arriba y más pequeño abajo. Pues aquí lo estoy exagerando, ¿sí? Pero una pequeña variación en cualquiera de los dos lados significa que uno es más ancho que el otro, ¿sí? Y supongamos que los dos lados estos fuesen iguales, ya usted tendría un trapecio. Entonces, cuando yo trato de establecer una cantidad, lo primero que yo hago es, yo le impongo una idea. Y esa idea lleva una fórmula. Y yo hago unas mediciones. Evidentemente, si quiero calcular el área, con algún método de medición directa, por ejemplo, voy a encontrar diferencias entre el área real y el área calculada. Esa diferencia la vamos a llamar la discrepancia. Y voy a colocar un chiste exagerado, como tiene que ser en la docencia, para que lo entiendan. Es un chiste que nos hacemos los físicos, nosotros nos reímos de nosotros mismos, muchas veces, y de las cosas que hacemos. Entonces, por ejemplo, si un físico le dicen, calcule el volumen de una vaca. El volumen de una vaca. ¿Para qué? No sé, alguien necesita el volumen de la vaca, para lo que sea. ¿De acuerdo? Punto, alguien lo solicita. El físico empieza con su modelo y dice, supongamos que la vaca es una esfera, así como una bola. Inmediatamente otro físico dice, ¿quién es la bola? ¿La vaca o el físico que está calculando? Pues porque la diferencia es obvia, ¿no? Pues los cachos y la cosa no cuadran entre la figura de la esfera. Pero la pregunta es, ¿se podrá aproximar? Sí, es la primera aproximación. Puede ser burda, pero en últimas da un número. Otro físico podría decir, no, refinemos, entonces hagamos la vaca con muchas bolitas. Entonces ya no una sola, sino muchas esferitas. Entonces me puede resultar, no sé, una vaca así, ¿no? ¿Quiere los cachitos? Pues hágale bolitas y ya está. Y paticas. Y sumando esferitas, se acerca a la vaca. ¿Qué tan grandes serán las esferitas? Pues tómelas del tamaño de los átomos y verá que le da la vaca con toda la precisión que quiera. Y está resuelto. Y lo hizo a punta de esferas. ¿Ahora es el único modelo? No, puede inventarse otro. Qué sé yo, elipsoides y cualquier otra figuras refinadas. Pero en última, ¿qué está haciendo? Modelando. Eso es lo que estamos haciendo. El mundo lo representamos a través de modelos. La diferencia entre el modelo y la realidad es la discrepancia. Ahora, el problema con la realidad es que usted sabe que al tratar de medir el dato real, no llegamos a él. Llegamos a algo cercano. Entonces, si estamos cercanos, pues las aproximaciones son útiles. Y eso es lo que hacemos permanentemente. Ahora, si el mundo es como lo describimos o no es como lo describimos, si usted se pone a hacer raciocinios por allá filosóficos, ¿sí? Entonces dirá, pero es que yo quiero conocer la verdad. Despierte. No existe tal cosa. Eso es un cuento de filósofos. Uno tiene modelos que se acercan mucho a lo real. Punto. Entre más cerca esté, mejor. Ya. Se acabó la historia. Si no le gusta esto, pues váyase a filosofía y siga ya volando en el mundo y invéntese mundos posibles. Nosotros trabajamos los mundos reales. ¿Cómo lo hacemos? Con modelos que se aproximan a él. Entre más pequeño sea este número, más seguros estamos de que nuestro modelo describe mucho mejor esa realidad. Eso es todo. Pongamos otro ejemplo, la duración del año.
¿De dónde salió el embeleco del año? Pues al principio ni siquiera hablábamos de años. Vaya a cualquier tribu, ¿sí? Los indígenas, a ver cómo conciben ellos el tiempo. Y se van a dar cuenta que lo único que han hecho nosotros los seres humanos, en estado primitivo, es que nos dimos cuenta que existían ciertas regularidades, debido a que las observamos en nuestro entorno. La alternancia entre cuando hay luz y cuando no hay. Eso tiene dos etiquetas, día y noche, punto, son etiquetas. ¿Dónde empieza el día y dónde termina la noche? Eso es una cosa difusa. Pero colocamos unos parámetros y decimos, la suma de los dos, eso es un día. ¿Sí? Cuando hay luz y cuando hay oscuridad. La suma de los dos es el día. ¿Cuántos días hay? A nosotros nos queda difícil porque estamos en el trópico, pero los que están en las partes, sobre todo cercanas a los polos, debido a al cabeceo que tiene la Tierra, ¿sí? Ellos encuentran que la altura del Sol sobre el horizonte, si la fijas todos los días y haces un mapita, te vas a dar cuenta que de día en día la altura máxima que alcanza el Sol sobre el horizonte no es estable. Va subiendo, llega a un punto máximo y después empieza a bajar, debido al cabeceo que tiene nuestro planeta. Bueno, eso se llaman los solsticios, esos puntos máximos, ¿sí? Y hay un punto máximo a mitad de año y otro punto máximo a la otra mitad del año. Esos puntos sirvieron para medir ese tiempo medio que después lo convertimos en la noción del año. Entonces fíjense que el año al principio ni siquiera tenía días por dentro. Cuando ese año lo tratamos de meter dentro de la alternancia de luz, oscuridad, el conteo dio cerca de 365 y ni siquiera da 365 exactos. Ustedes lo saben. Sobre todo lo recuerda el que cumple el 29 de febrero, que cumple cada 4 años. O bueno, si quiere hacer la fiesta, después del 29, el siguiente día empieza su celebración el día 28 y un cuarto. Entonces él no empieza a cumplir años el 28, sino el 28 y un cuarto de día, o sea, a las 8 horas. ¿Sí? E incluso, si usted saca la cuenta bien, no da exacto tampoco, porque no son 365 y un cuarto, sino 365 y cerca de un cuarto. O sea, volvemos al mismo tema de la incertidumbre. ¿De acuerdo? El día o el año se estableció con una cantidad que se llama el día solar medio. Todos esos son cantidades que son aproximaciones. Pero lo que trato de decirles es, todo el mundo que ustedes conocen no son cantidades exactas. Son todas aproximaciones, solo que si la aproximación es pequeña, ¿a quién le importa ¿sí? Un cuarto de día para celebrar? Igual el 28 empiezo a celebrar mi cumpleaños y se acabó la historia. ¿Sí? Para efectos de la fiesta, ¿sí? No cuenta. Pero para otros efectos más precisos, sí hay que tener en cuenta ese numerito. De hecho, si empezamos a tomar la diferencia entre lo que hemos declarado como el año y la diferencia que tiene realmente el tiempo que tarda el planeta en darle la vuelta alrededor de nuestro astro, el Sol, ¿sí? Ese conteo tocaría agregarle algo más a los años, pero si ustedes se ponen tanto detalle, la vida se vuelve un lío. Entonces simplemente nos ponemos de acuerdo y hacemos un conteo, y si toca agregar un día, lo agregamos y se acabó la historia. ¿Sí? Y si cada 1000 años le toca agregar ese otro pedacito que queda, pues sí, cada 1000 años no alcanza ni a vivir, así que ¿para qué se preocupa? Eso es problema de los astrónomos. O sea, son problemas de otros. Pero eso lo que nos está indicando es que la forma como representamos el mundo con números es la técnica, y es la técnica porque ese es un lenguaje muy preciso, digamos, es más preciso que el lenguaje hablado, que el escrito, que en última es la transcripción de lo que se habla, es mucho más preciso, nos permite menos ambigüedad en lo que afirmamos. Y eso nos permite progresar, porque en la medida en que tengamos certezas, entonces podemos hacer afirmaciones y podemos ir más allá de lo que simplemente observamos. Esa es la razón de todo esto detrás. Muy bien, entonces pasemos ahora a manipular esto, que yo sé que ustedes están, que arden en deseos por hacer derivadas, entonces hagámoslo. Muy bien, ahí vamos. Entonces, vamos a buscar por aquí.
ver. Yo les voy a escribir una fórmula rápida, no se las voy a demostrar porque de eso no se trata el curso. ¿Sí? Esta me podría servir. Voy a escribir unas fórmulas que igual están en el aula virtual. ¿Sí? Allí donde está contenido, allí encuentran lo que yo voy a escribir de aquí. Entonces, en general tenemos, ¿sí?, que dependiendo la operación que vayamos a manejar, por ejemplo, si yo voy a manejar una multiplicación, escribámoslo así, tengo una cantidad f que voy a calcular como el producto de una constante k por una cantidad, llamémosla x. Dado que x, si lo que mido es x y k es un número constante, ¿listo? X es x barra más o menos delta x, entonces realmente el cálculo de f será simplemente k por x barra más menos delta x. Suena fácil, eso es fácil, ¿sí? O dicho de otra manera, usted lo que tiene que hacer es k por x más o menos k por delta x. Ya está. ¿Esto qué es? Pues esto es f barra, eso es todo. ¿Y esto qué es? Pues esto es delta f. Ya está. ¿Quedó claro? Entonces, expande fácil, porque es una multiplicación. Vamos a un caso un poquito más complicado. Esta es una constante por una magnitud medida, x. ¿Listo? Sigamos. Esta cantidad, ¿sí?, escrita así, llamamos que es el cálculo de incertidumbre o la propagación de incertidumbre en aproximación de primer orden. Después les enseño la de segundo orden y les explico qué significa. Entonces, esta es la aproximación de primer orden. ¿Listo? Voy a cambiar de página porque necesito todo el espacio. Sigamos. Una suma de dos medidas. ¿De acuerdo? Una suma de dos medidas. Entonces digamos que tengo una cantidad f que no es otra cosa sino la suma de unas cantidades x más y. Dos cantidades que se van a medir, x y y van a ser medidas. Por tanto, x realmente es x barra más o menos delta x. Y y simplemente y más o menos delta y. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Si se me olvida, ya saben que ese primero es ese valor, llevarlo. Listo. Entonces, si voy a hacer eso, pues realmente lo que estoy haciendo es esta operación. X barra más o menos delta x más y barra más o menos delta y. Bien. ¿Qué sigue? Ojo, dos maneras de hacerlo. Aproximación de primer orden o error máximo. Son nombres alternativos. ¿Sí? El máximo error que se puede cometer al hacer estas operaciones, y una mejor aproximación que se llama aproximación de segundo orden. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo obvio. Entonces, aquí podríamos decir que esto continúa como x más y barra, se calcula sencillito, y más o menos delta x más delta y. Bien, esta aproximación se llama aproximación de primer orden o máximo error. ¿Dónde? Aquí es solo más. Voy a resaltar, este más es este más. ¿De acuerdo? Es ese. ¿Listo? Esa es aproximación de primer orden. Pero normalmente, error máximo. ¿Sí? En la propagación se calcula con el error máximo, o sea, lo más grande que pueda cometer. Aproximación de primer orden. ¿Listo? Ahora vamos a hacer otra.
la aproximación de segundo orden. La voy a escribir con azul. En aproximación, primer orden, y en aproximación de segundo orden daría así. La raíz cuadrada de delta x cuadrado más delta y al cuadrado, ¿sí? Y, bueno, más x más y. Lo escribí en invertido, pero da igual. ¿Listo? Este es más o menos. O sea, arriba es lo mismo. La suma es la suma del valor principal, pero lo que cambió fue la fórmula del delta y. O sea, esto es, mientras esto es f barra, esto es delta f. ¿Listo? Ya ahorita llegamos, cuando hagamos estadística, explicaré de dónde sale la raíz. ¿De acuerdo? Entonces, este es tomando en cuenta aspectos estadísticos de la cantidad. ¿Listo? Entonces, cuando pida aproximación de segundo orden, lo típico que van a encontrar es una raíz cuadrada y una serie de cuadrados adentro. ¿Queda claro? Eso inmediatamente le distingue qué aproximación está haciendo. La sencilla, que no tiene raíces, esa le da un número más grande, y cuando mete las raíces usted encoge, perfecciona el rango, que es la incertidumbre. De hecho, da más pequeño. ¿De acuerdo? Si coge los mismos valores delta x y delta y hace las operaciones, si hace raíz y suma cuadrados adentro, el número que le da al final es más chiquitico que simplemente si suma los dos datos. Muy bien. Entonces, por ahora simplemente es la fórmula. La vamos a aplicar directamente. Vamos a una resta. ¿Listo? Entonces, veamos. Si lo que voy a calcular es una cantidad f, que es la resta de dos cantidades x menos y. Ojo. Entonces, bueno, ya sabemos que el x lo estamos representando como un número que tiene una incertidumbre, la y es igual. ¿Listo? Ojo, este dato en aproximación de segundo orden sería x barra menos y barra más o menos la raíz cuadrada de delta x al cuadrado más delta y al cuadrado. ¿Listo? Y en aproximación de primer orden sería simplemente más o menos delta x más delta y. Yo sé que aquí va a surgir la pregunta, ¿por qué en la suma se sumaban y en la resta no se restan los deltas? La primera pregunta que surge. Porque la operación del valor central, o la mejor aproximación, va acorde a la fórmula. Si hay que multiplicar, se multiplican los valores con las barritas. Si hay que restar, se restan. Si hay que sumar, se restan. O sea, eso no cambia. El problema es con la incertidumbre. Bien, aquí lo voy a decir de manera jocosa. Es que en la física no actuamos como los religiosos. En la física no vale que el que peca y reza empata. Aquí no se cumple eso. Allá sí, porque es un manejo político del asunto. ¿Sí? No se hace. Allá en esas artes llamadas política y religión y todo ese tipo de cosas, perdonan. Física no perdonamos. Aquí, cometes un error, llevas uno. Cometes dos errores, llevas dos. Cometes tres, llevas tres. Todo se acumula. La única medio reducción que puede haber es cuando haces aproximación de segundo orden, que te hacemos, hay un calculito que te da más chiquito, pero igual suma. Dicho de otra manera, los errores en física se acumulan. ¿De acuerdo? No vale eso de que el que peca y reza empata. No es que primero cometo un error, después cometo otro y corrijo el anterior. No. Llevas dos errores. Y la cosa se va poniendo cada vez peor. Eso tiene serias consecuencias. Y es que como todo lo vamos a hacer calculando cantidades medibles, y cada cantidad medible tiene incertidumbre, si el número lo utilizo muchas veces, pues el error me va a crecer. Y puede llegar un momento en que utilizo tantas veces el mismo dato
con la incertidumbre, o error, si quieren, para que les suene fuerte, ¿sí?, que el resultado final puede ser peor, ¿sí?, de lo que yo esperaba. Por decirlo así, si yo utilizo una cantidad que tiene inicialmente un error relativo del 1% y lo utilizo sucesivamente 100 veces, al final la incertidumbre va a ser del 100%. ¿Listo? O sea, no voy a tener certeza, va a ser lo mismo 1 que 2. Porque el rango de error va a ser así de grande, acumulado. Eso lo llamamos nosotros propagación del error. O propagación de incertidumbre, mejor. ¿Listo? Es más técnico hablar de incertidumbres. Entonces, así hago una resta en los números, puede que el número se encoja porque está disminuyendo al hacer la resta, pero el error, ese no disminuye. ¿Está claro? Entonces, siempre que utilices cantidades con incertidumbre, se propaga el error. Y de hecho, se acumula. Y tenemos las dos formas de calcular. Esto es aproximación de primer orden y esta es aproximación de segundo orden. Ya conocen lo de la raíz y toda la historia. Entonces ya pueden ir identificando operaciones. ¿Queda claro? Coloquemos una anécdota para que vean de que esto es real. Por ejemplo, guerra, Medio Oriente, Kuwait, pueden buscar allí. Se enfrentan dos potencias. La vieja Unión Soviética, extinta Unión Soviética, ¿sí? Irak, Kuwait, se enfrentan. Irak está sostenido por los rusos, bueno, los soviéticos en esa época. Tecnología, ¿sí? Cohetes Scud, grandes, pesados y demoledores. Donde caiga una ojiva de esas, barre una enorme región. Estados Unidos, sistema Tomahawk. Livianos, posicionamiento láser muy precisos, pero pequeños. Y por tanto, capacidad de destrucción limitada. Empieza la guerra, empiezan a atacar a Kuwait, ¿sí? Los iraquíes lanzan misiles Scud. Los otros tienen unas baterías Tomahawk muy veloces, precisión láser. Los Scud los destruyen en el aire. Entonces, pues, no pasa nada. ¿Sí? Los rusos averiguan mediante sus sistemas de espionaje, ya los conocen, ahorita tienen en jaque a Estados Unidos con el tema de las elecciones, cosa que es cierta. ¿Sí? Las fuentes a uno le dicen que eso es cierto, pero se niega. Así es la política. ¿De acuerdo? El sistema de espionaje ruso averigua qué sistema operativo están usando los Scud. Un sistema muy parecido a Windows. Ustedes han encendido sus computadoras. ¿Cuánto tarda la computadora apagada para que resetee todo, ponga todo en ceros? ¿Y cuánto dura arrancando Windows? ¿Cuánto dura? 2 o 3 minutos. Bueno, en la época de Kuwait estábamos hablando de Windows 3.11, ese demoraba más en arrancar. Por ahí como unos 5 minutos. Bien, esa cantidad del sistema operativo que estaba manejando los Tomahawk, que era un programa de computación, que estaba manejando variables de medición, velocidad del viento, propulsión, posicionamiento, un montón de variables, y todo metido en unas fórmulas y calculando. ¿Sí? Tenía una cosa bien clara. Para estar activos, ellos tenían que estar cogiendo los datos de medición y usándolo en los cálculos para poder direccionar los Scud. Y el programa vigilando permanentemente. Listo, los rusos entendieron dónde estaba la falla. ¿Sí? El sistema iba calculando continuamente y estaba utilizando datos con incertidumbres. Eso significa calcula. ¿Cuántas operaciones creen que hacen las computadoras? ¿Sí? Los aparatos muy buenos y refrescaban y hacían mediciones nuevas y todo lo demás, pero hay un error que se está acumulando por redondeo en la máquina. ¿De acuerdo?
Ellos sacaron las cuentas y dijeron, listo, si usamos el viejo truco que utilizaron, por ejemplo, los españoles con Cartagena. ¿Saben cómo se llama esa estrategia de guerra? A ver, ¿qué les enseñaron en historia? ¿Cómo vencieron a los cartageneros con esa muralla portentosa que tenían? ¿Cómo los vencieron? Ellos se encerraron dentro de la muralla. ¿Qué les hicieron? Se llama asedio. Y es cercaron. Y esperaron. Las provisiones se les acaban. Bueno, exactamente eso hicieron los rusos. ¿Qué hicieron? Pues como tienen misiles Scud, puede que sean grandes, pues simplemente no les cargaron las ojivas explosivas. Simplemente lanzaron los cohetes vacíos. Pero eso no lo sabe el enemigo. El enemigo ve que viene un cohete, no se va a poner a igual. ¿Será que trae la ojiva? O espero a que caiga. No caiga hasta llego. No, pues lo disparan los Scud y los van bajando. Cada cierto tiempo lanzaban un cohete vacío. Y el sistema operativo funcionando y calculando. Los cálculos les daban que en 2 días los errores eran lo suficientemente grandes como para que tuvieran una probabilidad de acierto que bajaba. Al principio era de un 80% le pegaban. O sea, si les lanzaban 10, a 8 le pegaban y 2 pasaban, en promedio. Pero obviamente no me lanzaban esa cantidad. Igual son costosos los escudos. Lanzaban cada uno, cada cierto tiempo les lanzaban los Scud y el sistema operativo funcionando. Y acumulando errores. A los 2 días, el error acumulado en el cálculo ya daba una probabilidad de por lo menos el 30-40% de acierto. Listo, a los 2 días lanzaron los Scud con las ojivas verdaderas. Lanzaron los Tomahawk, efectivamente tumbaron varios en el aire, pasaron los que tenían que pasar y pueden ver en las películas todas las refinerías de Kuwait como las acabaron. Que era obviamente lo que buscaban en la guerra. Fin de la historia. Se usa esto para todos los fines, incluso bélicos. ¿De acuerdo? Si no me creen, prendan una computadora con Windows. No haga nada. Déjela prendida todo el tiempo. Y verá que al cabo de cierta cantidad de días empieza a fallar solita. Y usted no ha hecho nada, ella simplemente estaba encendida. ¿Por qué? Porque la máquina está continuamente haciendo cálculos, refrescando, haciendo cálculos, que es lo que llaman los ingenieros. Hay que limpiarla. Limpiarla es ponerla en cero, arrancar de nuevo. Pues si no estamos en una situación bélica en que ese tiempo, esa ventana de tiempo, ¿sí?, sea, digamos, peligrosa, pues no hay lío. Usted la apaga y vuelve y arranca. Pero si usted lo están atacando, ¿por qué no apagaban el sistema? Porque era peor. Si apagaban, tenían una ventana de 5 minutos en que les metían no un Scud, sino 20. O sea, acababan con Kuwait. Entonces debían mantener el sistema prendido. Eso se llama asedio. Y el asedio lo único que dio fue, por acumulación de error, una ventana de probabilidad para que pasaran más cohetes con la carga respectiva. Y así hay montones de situaciones que se encuentran en ingeniería, sobre todo, en el cual la acumulación de error ha conducido a catástrofes. ¿Está claro? Entonces la incertidumbre tiene mucho que contar cuando se maneja esto. Entonces, hay que saberla calcular, eso es todo. Bueno, sigamos. Ya tenemos la resta. Pasemos a una multiplicación. Fórmula. Si lo que tengo es la multiplicación del número x por el valor y, simplemente lo voy a escribir así, x por y. Nuevamente, donde el x es un valor medido que tiene su incertidumbre delta x, la y también es un número medido que tiene su incertidumbre y. ¿Listo? En aproximación de primer orden, entonces, usted calcularía el dato como x barra y barra más o menos, ¿listo? Más o menos, otra vez, x barra y barra por x delta x, y delta y. ¿Listo? Perdón, al revés. Al revés. Al revés. Escribí esto al revés.
delta X sobre X barra más delta Y sobre Y barra. Listo. ¿De acuerdo? Esto es primer orden. Segundo orden, entonces sería la misma historia, X, Y, más o menos, X, Y, pero aquí va raíz cuadrada de delta X, barra al cuadrado, más delta Y, Y barra al cuadrado. ¿Quedó claro? Primero y segundo orden, o sea, si conoce el primer orden ya puede sacar el segundo. Son los mismos términos, pero unos van al cuadrado y unas raíces allá. Entonces es fácil acordarse de la fórmula. Primer orden, segundo orden. Y hagamos una división simplemente por colocar unos valores de las operaciones más comunes que van a encontrar, como para que se las aprendan. O sea, hay cositas que toca un poquito como memorizar. De resto, pues uno usa tablas, consigue la tabla y simplemente la aplica. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Sí? ¿Cuál? ¿Aquí? No, sí la tiene. Yo no la escribí. Es el mismo número. ¿Listo? Bueno, siguiente. División. La función es, digamos, X dividido entre Y. Donde otra vez X es un número que es la mejor aproximación a X con su incertidumbre y Y la misma historia. No ha cambiado. ¿Listo? Entonces formalmente, pues esto es, lo que habría que hacer es la división de X más o menos delta X, Y más o menos delta Y. Pero esto se puede hacer directo haciendo simplemente X barra sobre Y barra, más o menos. Lo mismo, X barra, Y barra, por la raíz cuadrada, delta X, X barra, al cuadrado, más delta Y, Y barra, al cuadrado. Esta es la de segundo orden. La de primer orden creo que la pueden escribir solitos, ¿verdad? Y van cogiendo la técnica como se va escribiendo, pues. Al revés, si tiene la de segundo orden puede acordarse cómo es la de primer orden, y si tiene la de primero cómo es la de segundo. Ya ven cuál es la diferencia. Está en la incertidumbre realmente, la escritura. El resto es igualito. ¿Queda claro? Muy bien. Hay más fórmulas. Esto que tengo aquí es simplemente un PDF, se consigue igual en internet, como para tener las fórmulas más comunes. Si tiene logaritmos, senos, cosenos, etcétera, da la misma historia, tiene sus fórmulas. Hay una técnica para llegar a esto, que eso es el cálculo diferencial. Pero pues, todavía no los quiero asustar con el tema. Dentro de 15 minutos lo hago, pero por el momento no. ¿Listo? Entonces, para funciones exponenciales, cosenos, tangentes, etcétera, están las fórmulas. Igual está en el aula virtual, ¿de acuerdo? Si van y leen en el aula virtual, en el área de contenido, allí lo consiguen. Es cuestión de que lean y hagan clic en los enlaces. ¿De acuerdo? Y encontrarán otras cositas útiles que no les pienso contar. Pero solo lo sabrán el que vaya y mire el aula virtual. ¿De acuerdo? Ok. Preguntas hasta aquí. Hagamos un ejercicio. Yo sé que cuando uno escribe esto se sienten enredados porque son un montón de fórmulas. Pues simplemente pongámoslo ahorita en términos de números indoarábigos. ¿Sí? Pongámosle numeritos y hagamos cálculos. Hagamos, por ejemplo, una multiplicación. Bueno, ya hicimos una multiplicación que fue el área, ¿no? ¿Sí? Podríamos continuar el ejercicio, ya que lo tenemos. Si me lo recuerdan los valores, permítame alguien, reviso la libreta, el valor que estamos usando, o me lo dictan. Entonces nosotros empecemos por una multiplicación, ¿de acuerdo? Y les muestro algunos detallitos interesantes de esas fórmulas. Lo voy a hacer en primera aproximación, y ya calcular segunda aproximación, ya saben qué es lo que toca hacer. Pero es para entender cómo funciona el tema. Deme los valores. ¿Qué valores eran?
íbamos a calcular un área que era A minúscula por B minúscula. ¿Listo? A minúscula, ¿cuánto valía? 2,8, 0,2. Listo. Esto en metros creo que era. Listo. Bien. El número B. 0,6. Importante el paréntesis, ¿de acuerdo? Si no coloca el paréntesis, pareciera que el que tiene unidades de metros es solamente la incertidumbre y el dato principal no. Y eso es incoherente, porque sería algo así como sumar 3 peras más 4 manzanas para que me dé 5 zapatos, algo así. O sea, no tiene sentido. Se suman cosas de la misma especie. ¿Sí? Es el principio básico. Muy bien. Entonces ya tenemos eso. Calculemos una cantidad. Esto simplemente lo que voy a decir son nombrecitos. Los números siguen siendo los mismos. Entonces, vamos a hablar del error relativo o error porcentual. ¿Listo? Entonces, como el número A formalmente es A barra más o menos delta A, si yo divido delta A entre A barra y multiplico por 100%, eso me da el porcentaje, la fracción. O sea, ¿cuánto es? Dicho de otra manera, 0,2, ¿cuánto significa en 2,8? ¿Qué porcentaje es? ¿Listo? Calculémoslo. ¿Sí? Calculemos esa cantidad para el caso de A. ¿Cuánto da? Tendríamos que hacer 0,2, lo divido entre 2,8, rápido las calculadoras o la hoja Excel, ábranla por 100%. ¿Cuánto da? Esto es simplemente para que entendamos en términos números indorábicos, o sea, con valores nos quede la idea. Porque ya la fórmula se las escribí, pero estoy seguro que no lo entendieron. ¿Listo? O sea, no entienden lo que está detrás de la fórmula. Pero el numerito ayuda. 0,2 entre 2,8 da ¿cuánto? 7,14. 7,14%. Redondo, 7. ¿Listo? Bien. Hagamos lo propio para el caso de B. O sea, 0,6 en 7,9. ¿Cuánto da? O sea, delta B sobre B barra por 100%. Eso sería 0,6 dividido entre 7,9 por 100%. ¿Cuánto da? 7,59, esto es más o menos 8. Viene la pregunta. Pues cuando el número está como 2,8 más o menos, 0,02, pues eso, pues sí, ahí está el número, pero ¿cuánto significa? Ahorita sabemos que el error en A es del 7% y el error en B del 8%, grueso. ¿Sí? O sea, ¿cuánto es? Entonces la pregunta es, cuando yo calcule el área, yo sé que se me propaga el error, y se acuerdan que dieron 3 términos y los sumamos todos, esos datos los tienen ustedes ahí. ¿Sí? ¿Cuánto creen que será el error propagado, el porcentaje del error propagado en el área que calculamos? ¿Será menos de 7? ¿Más de 7? ¿Menos de 8? ¿Más de 8? ¿Cuánto? La respuesta es, será como 15 más o menos. Pero como con solo decirlo no es suficiente, porque a pesar de que aquí se ha declarado que el ateo soy yo y ustedes son los creyentes, deberían creer que es el 15. Pero es mejor demostrárselo, ¿verdad? Porque no estoy en el púlpito. Aquí las cosas mejor demostrarlas. Así se hace la ciencia. Se demuestra. Y punto. Y ya se convence. Ese es lo que hay que hacer. Entonces hagamos el cálculo. Listo. Calculamos A, me dicen cuánto nos dio, porque ahí lo tenemos. Entonces A nos dio, me dan el número, 22 más o menos 3. ¿Sí? Más o menos 3 metros cuadrados. ¿Listo? ¿Cuánto es 3 de 22?
¿Cuánto es 3 de 22? O sea, ¿qué porcentaje es? O sea, esto es A barra, más o menos delta A grande. Entonces, delta A grande sobre A barra por 100% me da 3 dividido 22 por 100%. ¿Cuánto da eso? 13,6%. ¿Yo cuánto dije? 15. ¿Estoy cerca? 14. Porque yo redondeé. ¿Está claro? Entonces, yo cogí uno que era 7, el otro dije que era 8, realmente los números eran un poquito más pequeños. Si lo haces exacto, te da. En aproximación de primer orden. ¿Estamos claros? Entonces ese es el máximo error acumulado. Entonces si ven, el dato inicial de A, lo recuerdo, y aquí cómo se devuelve esta cosa. La famosa pestañita, pero aquí debería haber un palito de estos. Ya voy en la página 8, bueno. ¿Sí? Teníamos 7%. Bueno, 7,14. Si lo hacen exacto, sumen 7,14 más 7,6 y bueno. ¿Sí? Les da 14 algo. El 3 me da 13,6 porque es que el 3 fue redondeado, ¿se acuerdan? Y así coge el dato exacto, la cosa cuadra. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Arrancamos con una cantidad que tiene error 7%. Y la vamos a multiplicar por otra que tiene un error del 8%. Como les dije, aquí no se perdona nada. El error resultado de esa multiplicación me va a dar la suma de los errores relativos o porcentuales. Esa es la fórmula, eso es todo. Vamos a mostrarlo. Sí, la fórmula lo dice, pero pues seguramente esta cosa quítese de aquí. ¿Sí? Hagamos la fórmula de multiplicación para que vean que da lo mismo. ¿Listo? Aquí. Entonces, ¿cuál es la fórmula de multiplicación? La de la F. Pues F daba ¿cómo? Si era multiplicación, entonces era A por B, barras, más o menos, A por B, por, paréntesis, en primera aproximación, delta de A sobre A barra, más delta de B, por B barra. ¿Qué es lo único que falta? El 100%. Es lo único que falta. Para decirlo en porcentaje. ¿Listo? O sea, lo que está en el paréntesis fue lo que hice por separado. Y calculé primero el 7, después el 8, después lo sumé en la mente. Pero realmente lo que hice fue las dos operaciones. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Sí? O sea, esto fue lo que calculamos, la fórmula de una multiplicación. Porque la operación de calcular el área es una multiplicación. Esta es la fórmula. Este es el valor central, F barra o A, en este caso, y pues todo esto es de incertidumbre. ¿De acuerdo? Esto. Ajá, ¿listo? Sí, sí, aquello que hicimos, ¿se acuerdan que yo lo hice uno por uno? Y después sumé todo. Bueno, esta es otra manera de hacerlo más rápido. Sí, da lo mismo. Se ven raras las fórmulas, pero dan igual. ¿Porcentajes? Pues es que cuando hice porcentaje yo hice esta división, ¿no? Y también hice esta y simplemente multipliqué por 100%. ¿Sí? ¿Quién es el 100%? Pues el número A por B. Ese es el total. Ese es el número contra el cual estoy referenciando. Entonces lo que está en el paréntesis es la fracción. O sea, el porcentaje. Ya. ¿Quedó claro? Es eso, no es más. Bueno, para aprenderlo, pues toca hacer como los deportistas, ¿no? Toca entrenar, o sea, hacer muchos ejercicios.
Y repetir y repetir y repetir hasta que ya cogen el tiro del asunto. Pues, ahorita lo único que deben hacer es prepararse para el parcial, que va a ser sobre estas cosas. Primera y segunda aproximación, eso es todo. ¿Sí? No hemos escogido el día, yo sé. ¿Sí? El total. Ah, sí, claro. Esto que está aquí es tomar todo esto, dividirlo entre esto y multiplicar por 100 y te va a dar ese 13, 14%. No. Este es el valor central. Este es el valor central. O sea, la mejor aproximación al valor real. Ese es el primer número. Y ese no tiene lío, porque es que si la fórmula dice multiplicación, se multiplica. Si dice división, se dividen. O sea, ese no tiene lío en el cálculo. La fórmula se reproduce, solo que se utilizan los valores que son las mejores aproximaciones, o sea, el primer número, el que está antes del más o menos. Ese es el número que se usa ahí. Pero en el que sigue, que es la incertidumbre, la fórmula es más complicada. ¿Queda claro? Listo. Solo quería mostrarles el tema de la propagación, o sea, que si usted tiene un número, por ejemplo, el 2%, ¿de acuerdo? De alguna cantidad, la incertidumbre es el 2%, y usted ese número lo usa repetidas veces, por ejemplo, multiplicando o multiplicando sucesivamente, que se llama una potencia, coge el número y lo eleva al cuadrado, ¿cómo queda? ¿Cómo se propaga el error si la potencia es 2, 3, 4, 5? Puede ocurrir. ¿Sí? Entonces lo que vamos a decir es, el 2%, cada vez que utilices el número, agranda el error, lo propaga, lo acumula. En aproximación de primer orden, básicamente, lo agranda, casi que lo suma. En aproximación de segundo orden no es exactamente lineal, pero es bastante parecido. Es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, eso es todo. Si quieren una fórmula, es así. De la manera como lo tienes en primera aproximación. Ya, eso es todo. ¿Queda clara la lógica? Como la mnemotecnia. Solo la consolidan. ¿Cómo aprendieron las vocales y todo eso? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuál fue la técnica? Repitiendo. Listo. Hay que hacer ejercicio. Ya, eso es todo. Yo no los voy a corretear, les voy a colocar algunos por ahí de ejemplo y ustedes tienen que hacer montones de ejercicios. ¿De acuerdo? Porque cuando llegue el parcial, ya será tarde. El cálculo del tiempo que les doy para el parcial es para que ya lo hayan aprendido, no para que en ese momento lo empiecen a aprender. ¿De acuerdo? Eso es todo. Entonces hay que practicar antes del examen. Muy bien. Ya está esto. Hagamos una división. ¿Les parece? Funciona igual. Dime. Claro. Esto es apenas un pedacito del todo. Esto es el delta A sobre A. Lo único que me falta es el 100%. ¿Listo? Esa es la fracción. ¿Listo? Y este es el otro pedazo que tiene otro porcentaje, el 8%, que nos daba. ¿Listo? Le falta el 100%. Si no lo escriben en porcentaje, esto no es 8%, sino 0,08. Y el otro 0,07. Cuando lo sumes te da 0,15. Cuando multipliques por el valor, te está dando la proporción. Eso es todo. Si quieres hallar el valor, ¿sí?, de esto dividido entre esto, o sea, divide este dato, esto es delta F. Haz delta F sobre F barra por 100%. Claro que te va a dar igual, y es equivalente a este paréntesis que está aquí. Porque cuando tú todo esto lo dividas entre esto, estos dos se cancelan. ¿Sí lo vio? Divídanlos. Listo, entonces le da el paréntesis. Y multiplica por 100, ya lo tiene en porcentaje. Ya, es todo. ¿Ahora sí quedó claro? Pues lo puedo hacer con numeritos y mostrarles que sí da. Pero es que ya lo habíamos hecho. ¿Sí?
pues tenemos que agilizar, ¿no? Pues me toca ir avanzando más rápido. Al principio voy lento para que vayan cogiendo los pasos, pero ya después voy mucho más rápido. Los pasos para poder dar el curso el programa que tenemos planteado, me toca ir avanzando cada vez a pasos más agigantados. Bien, listo, ya está. ¿Alguna otra pregunta? Hagamos una división. Cualquier fórmula. Digamos, supongamos que queremos saber la relación largo-ancho. Una pregunta, cualquiera, útil para lo que sea, no importa ahorita, el propósito. Estamos en la operación. Los propósitos posteriormente. ¿Para qué son las cosas? Eso no necesariamente es terreno de la física. Nosotros nos dicen, ¿cómo se hace? Nosotros lo resolvemos. ¿Para qué lo hace? Eso no me importa a mí, eso es problema de los políticos. ¿Sí? ¿Para qué hace un puente? No sé. Pero si me dicen, ¿cómo se hace el puente? Ahí entramos los físicos y los ingenieros y decimos, se hace así. No lo haces así, se te cae como el Chirajara. Eso es todo lo que pasa. ¿Para qué hicieron el puente? ¿Por qué lo hicieron mal? ¿Para qué? Seguramente para robarse la plata. Eso no es problema de los físicos. ¿Está claro? Entonces, el cómo lo resolvemos nosotros. Bien, entonces hagamos, como tenemos los datos, pues por aquí estaban. Voy a pedir de que aquí me coloquen este botoncito porque, ¿sí? Es medio fastidioso. Bueno, con estos mismos datos vamos a hacer la razón B dividido entre A. ¿Listo? Queremos hallar esa razón. La razón entre ancho a largo. Bueno, largo sería el más grande, el B. Largo dividido entre ancho. Entonces, hagamos eso. Supongamos que nos piden hacer ese cálculo. Entonces, por favor, procedan a hacerlo. Voy a calcular un número, no sé, L, que es B dividido entre A. A ver, procedan a hacerlo. La fórmula ya se las di. Se la puedo recordar, pero es el B raya sobre el A raya más o menos, se repite lo mismo, por en aproximación de primer orden. ¿Listo? Ya está. Eso es todo lo que hay que hacer. Sencillo. Pues este es el número, obviamente, esto es L barra y más o menos delta L. ¿Listo? Hallar la magnitud, la razón de largo dividido entre ancho, o sea, el número más grande entre el más pequeño, y su respectiva incertidumbre. Eso es todo lo que hay que hallar. Y los datos tienen incertidumbre, los datos originales. Ahí los tienen, que es del ejercicio pasado, para no inventarnos otros números. Primer orden, como ven, no hay raíces, no hay cuadrados, estamos en primer orden. Cuando aparezcan las raíces y los cuadrados, ya sabemos que estamos preguntando en segundo orden. Es sencillo, visualmente se nota. ¿Ya? No es tan complicado. Es acostumbrarse. ¿Listo? Vamos avanzando. Entonces, vamos a calcular esto. Bueno, vamos a hacerlo aquí abajo, de pronto me cabe. Igual,
¿B cuánto era? ¿7 qué? 7,9. Y A era 2,8. Listo, ya está este número. Lo quedé ahí. Más o menos, bueno, este. El otro, la misma historia, 7,9, o si ya lo tienen en memoria, pues lo quedé, 2,8 por, ¿cuánto era la incertidumbre de A? 0,2 entre 2,8 más 0,6 entre 7,9. Listo. Hagan las operaciones. No es nada distinto a eso. Saber dónde va cada numerito. Dime. Antes de paréntesis, no era delta de A sobre, o sea, delta de B sobre delta de A. No. ¿No? No. Cuando se hace la división completa es el número, o sea, formalmente tengo que dividir el número con el más o menos, con el número del más o menos, pero eso no se hace directo, eso es una representación de lo que quiero hacer. ¿Sí? Cuando ya hago las operaciones con los números, que digo, bueno, ¿y qué hago con el primero y qué hago con el segundo? Se hace así. Entonces se despliega en dos. ¿Listo? ¿Listo? ¿Ya tienen los datos? ¿Quién los tiene y me los dicta? ¿Ya? Pues lo que tenga y los demás. Esto es como en los foros, ¿de acuerdo? Usted da su versión y los demás les caen como buitres y picotean y dicen, eso está mal por tal cosa, le falta la unidad, bueno, lo que sea. Pues así es el mundo. Así es que progresamos. Pues puede sonar cruel un poco, pero no, es que así es que avanzamos. Si no tenemos la posibilidad de hacer críticas a lo que se hace, no tenemos posibilidad de corregir cuando tengamos errores. Solo cuando damos la posibilidad de que nos critiquen sanamente. ¿Está claro? No hacer bullying, es sanamente hacer la cosa. Pues entonces sí tenemos posibilidad de avanzar. Eso es lo que hemos aprendido de la ciencia. Gracias a que nosotros exponemos nuestras ideas a una comunidad para que la critique, entonces ellos les encuentran errores que uno no se ha percatado. Los otros ojos ven más que los propios. Entonces aprovechen esa ventaja. ¿Sí? Entonces, uno expone, le corrigen y uno rápidamente ajusta. Entonces dicen que el que pega primero pega dos veces, entonces hay que aprender de ahí. ¿Ok? Vamos. ¿Cuánto dio? Entonces, el primer 2,82 dio la división. Listo. Más o menos, ¿cuánto dio la otra? Todo completo. 0,411. Listo, ya está. ¿Tiene unidades el número? ¿Qué unidades? No me cuente. A ver, A estaba en metro, B estaba en metro, los divide, ¿qué pasa con las unidades? Desaparecen. Eso es simplemente una razón, un número sin unidades. A ver, cayeron facilito, ya habría más de uno con un 0 en el parcial. Cualquier cosa de esa es pecado mortal. Yo no soy creyente, pero para ustedes eso es un pecado mortal. Es un 0. Porque lo va a hacer la computadora. La computadora va y dice, aquí faltó esto, de una vez, 0. Ya vamos para allá. Primero el cálculo grueso, ahora hacemos la aproximación. ¿Listo? Entonces, ahora viene lo de las cifras significativas, que ese es el coco. Pero la operación da eso da la aritmética. ¿Listo? ¿Cuántos dígitos o cifras, más que dígitos, cuántas cifras significativas tenía A? 2. ¿Y B? 2. Listo. Entonces, el resultado no puede ser mejor que 2 cifras significativas. Entonces, decir 2,82, pues es exagerado. ¿De acuerdo? Entonces toca cortarlo. Se hace de izquierda a derecha, primero o segundo, corto aquí. O sea, esto queda en
8. Como ese ya quedó cortado en la décima, entonces la incertidumbre se alinea a la décima. ¿De acuerdo? Entonces tiene que alinearse una posición después de la coma porque es la décima aquí. O sea, esto queda más o menos 0,4. ¿Ya? ¿Eso fue? ¿Ah? ¿Qué cosa? Era 2,82. Las cifras significativas se cuentan aquí y esto da el patrón para alinear la incertidumbre. O sea, en las incertidumbre usted no cuenta cantidad de cifras significativas, usted alinea con la cantidad del número principal, del mejor valor. Es en el mejor valor donde usted hace esa evaluación. ¿Queda claro? ¿Sí quedó claro? Es en el primero. Dime. Ahorita hacemos con diferentes cifras significativas para que vean cómo corto. Ah, bueno, si hay discrepancia en eso, los demás calcularon, ¿les dio 0,411 o les dio distinto? Bueno, 415, 416, cuando yo redondeé, lo demás no cuenta. O sea, no es significativo. ¿Cuánto les da a ustedes? A ver, ¿cuánto le da delta dividido entre A? Debe darle como 0,07, algo así, que yo me acuerdo. No, 0,07. O sea, 7 centésimas. Listo. El otro le da 0,08 más o menos. Delta B sobre B. Era un 8%. O sea, 8 centésimas, 0,08. Lo suma da 0,15. O sea, es del orden de una décima. Y vas a multiplicar por el número que es 2,8, o sea, es la décima parte. Eso da 0,28, pero como no es una décima, sino 15, le sumas la mitad, ya da cerca de 4. Ahí de ahí sale el 0,411. Lo hice en la mente. Usted lo está haciendo con la calculadora. A ver. ¿Quiere que lo escriba? Listo, se escribe, pues, o sea, solo pídalo y yo lo hago, o sea. Yo les dije que yo vine aquí a ayudarles a que aprendieran, porque ya la tarea de hecho es difícil. O sea, si les toca solos, pues de para arriba, ¿no? Me tienen que decir que quieren para yo explicarles, porque si no, yo hago lo que creo que debe ser suficiente, pero hagámoslo. Entonces, era 7,9 dividido entre 2,8 por 0,2 entre 2,8 más 0,6 entre 7,9. ¿Estoy bien? Listo. Esto dio 2,82 por, esto da 0,07 más 0,08 aproximadamente. Pues le puedo colocar más dígitos allá si quieren, pero va de ese orden, ¿o no? Listo, sume. 0,15. Fue lo que dije. Por 2,82. Si fuera solo 0,10 sería la décima parte, daría 0,28. Pero es la mitad adicional. La mitad de 28 es 14, ¿no? 28 más 14 ya da 40 y pucho. Da 42. ¿Sí o no? Listo. ¿Ustedes tienen Excel? A ver. Úsenlo. ¿O para qué creen que les exigí que pusieran las máquinas? ¿O ustedes creen que esta sala es gratis? El curso es por exigencia mía, o sea, el curso lo dicto solo si me dan la sala, si no, no lo dicto. Para que tengan la computadora, para que tengan la tecnología del siglo XXI y podamos ir más rápido. Entonces, a usarlo, muchachos, que para eso se trajo. ¿O cuánto creen que le costó esto a la universidad? Se los dije al principio, son una élite, tienen un privilegio, aprovechen su cuarto de hora, que se escapa. Es efímero. Usémoslo. ¿Sí? ¿O qué hace usted? Bueno, ya no, pero cuando eran más pequeños, en Navidad.
cuando llegaba el niño Dios, era el cuarto de hora, eso a usar los juguetes, eso duraba medio día los juguetes, eso los reventaba, por lo menos yo. Me duraba medio día los juguetes. En la tarde ya estaba con los destornilladores, desarmándolo y armándolo. Así es que se aprende, desarmando las cosas y volviéndolas a armar. Al principio uno cuando las arma le queda mal, pero precisamente es el error el que te enseña y dice, no, quedó chueco, bueno, vuelve y desarme y otra vez lo arma hasta que le encuentra por dónde. Eso es intentar. Está claro, es la técnica. Con el tiempo ya lo mecanizas. Bueno, preguntas, ahora sí te quedó claro. ¿Me recuerda su nombre? Angie. ¿Ahora quedó más claro? Perfecto, listo, hecho. Entonces, continuamos. Hagamos, como les dije, la idea de que un número se utilice muchas veces, lo que hace es que propaga. ¿Qué tal si hacemos una potencia? Por ejemplo, pues dijimos que esto era como un rectángulo, entonces por eso era la multiplicación de dos números distintos. Pero cojamos el mismo número, qué sé yo, un cuadrado. Supongamos que fuera un cuadrado. Entonces, supongamos que voy a calcular una cantidad m, que es a al cuadrado. Usemos el mismo dato a que teníamos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es a al cuadrado? Pues formalmente es a por a. Es una multiplicación. Eso es lo que es una potencia de ese tipo, ¿no? ¿Listo? Entonces, eso significa que si voy a calcular m y quiero hallar el valor principal y la incertidumbre en m, pues tengo que hacer la multiplicación que está ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como es una multiplicación, pues simple y sencillamente, si quiero calcular m, sería pues a cuadrado, a barra cuadrado, eso es todo, más o menos. Pero es que el cuadrado es una multiplicación para mí, entonces lo trato igual. Esto es, a ver, ojo, va a quedar así, sí, a cuadrado barra por delta de a más a barra más delta de a, porque estoy repitiendo la operación, a barra. O dicho de otra manera, ya está. ¿Qué es lo interesante aquí? El 2. ¿Cuánto era el error de A, de delta A en A? 7%, ¿verdad? Listo, entonces el error acumulado va a ser del orden de 14. Ya, eso es todo. O sea, el doble. ¿Por qué? Porque utilicé la A dos veces. ¿No es que estoy haciendo un cuadrado? Entonces, un error acumula con el otro. En este caso son errores iguales. Si fuera A al cubo, en lugar de 2, aparecería un 3. ¿De acuerdo? Porque pues sería más grande la operación. Multiplicaría 3 veces. La primera ya lleva 2 y cuando multiplique nuevo acumulo otra vez y llevo 3. Dicho de otra manera, con las potencias, este número baja cuando calculo la incertidumbre. Entonces puedo dar una regla general. La regla general sería, si tengo una expresión tipo, qué sé yo, no sé, z igual, una cantidad a la n, cuando calcule el delta z, que es realmente el del problema, o sea, la incertidumbre, va a ser n veces, ¿de acuerdo? La cantidad a barra a la n por delta de a sobre a barra. Ya está. N veces. ¿De acuerdo? Cuando es el cuadrado fue un 2, cuando es un cubo 3 y bueno, siga. N veces. ¿Listo? Estos son aproximación de primer orden, todas. Las de segundo orden ya saben que es cuadrado, raíces, etc. ¿Sí quedó claro? Bien.
Entonces el error se acumula. Esto es lo que dice que se acumula. Esa operación. Muy bien. Algunos dirán, pero el profesor, ¿de dónde saca esa fórmula? Pues realmente hay que hacer unas derivadas. Entonces vamos a escribirlo así, para que tengan la técnica general de cálculo. Es dispendiosa y va a llegar a esas fórmulas, pero así se hace. ¿Listo? Entonces vamos a calcular, realmente el del problema siempre es el error. Entonces escribámoslo así. Primera expresión importante. El error relativo tiene la siguiente regla. Si yo tengo una cantidad z que se calcula a partir de unas operaciones, vamos a decir, es una cierta función, de una cierta cantidad de variables. Qué sé yo, x1, x2, x3 o x, y, z, bueno, como los quieran llamar. ¿De acuerdo? Entonces digamos que esto es una función de x, de y, de L, de M, etcétera, un montón de variables. Tantas como pueda tener, 3, 4, 5, 8, 200. ¿Listo? ¿Cómo hago? El cálculo no es problema del valor principal, porque ¿qué hago? La fórmula que me dice cómo se relaciona la X con la Y, con la Z, con la L, como la M, la formulota que sea, con los valores centrales simplemente coge el mismo valor y se colocan todos en la fórmula y se calcula, ese no tiene lío. El problema es el delta. ¿Cómo se calcula el delta? Entonces hay una regla que es la siguiente. Si yo calculo delta Z sobre Z barra, ¿sí? En aproximación de primer orden, ¿sí? Se calculará como. Aquí lo que estoy diciendo es que todos los números X, Y, L, M, N, etcétera, todos tienen incertidumbre. O sea, todos son medidos. Son datos que se midieron. Y por tanto, cada uno tiene su propia incertidumbre. Delta X, delta Y, delta Z, delta L, delta N. 0,4, 0,2, 0,1, lo que sea. Entonces, para calcular esto que sería el error porcentual o fraccional del resultado, eso es delta Z sobre Z, el resultado final, se calculará como la derivada parcial de la función que sea f, multiplicación, división, la operación que haya ahí, por cada una de las variables. Entonces sería d de f, d de x, por delta x. Más la misma operación, pero la que sigue, por y, y el error en y. Más esto, pero por L, delta L, más, etcétera. Ya, eso es todo. Ya, eso es todo. Esa es la regla. En primera aproximación. Sencillo. Por eso fue que les dije lo del error porcentual. El 8%, el 7% va sumando, va sumando, va sumando. Eso es todo. Ya. Ahí está generalizado. ¿Quedó claro? Se pueden imaginar cómo se escribe en segundo orden. Raíz cuadrada y cuadrados. Ya la escribo. Se ve horrorosa, pero ya la escribo. Pregunta, ¿quién levantó la mano? Sí, dime. Fórmula general del cálculo del error porcentual en aproximación de primer orden. Esa es la fórmula general. Aproximación de primer orden o el otro nombre, error máximo. Así se calcula el error máximo. ¿Listo? Y ahorita escribimos la otra solo para que quede claro, como que en segundo orden. En segundo orden quedaría así. ¿Listo? De segundo orden quedaría delta Z será Z barra, paréntesis, raíz cuadrada de derivada parcial respecto a X por delta X al cuadrado. Más la misma derivada respecto a Y, delta Y al cuadrado, más, etcétera. Ya está. La misma, pero con los cuadrados y la raíz. Ya, eso es todo.
¿Y qué te calcula? Pues el error, la incertidumbre. La única diferencia es que antes estaba dividiendo, ¿no? Pues lo pasé a la derecha, lo despejé. ¿Queda claro? Eso es todo. Entonces ya ahorita hacemos una derivada, no se preocupen. Abran Wolfram. Para eso sacaron la cuenta, ¿verdad? Bueno, abran Wolfram. Y hacemos derivadas parciales. Ahorita les voy a enseñar cómo se hace una derivada parcial con Wolfram. Es muy sencillo. Ahí está el botoncito que hace todo. ¿Sí? F es la ecuación, que es la multiplicación. F es la multiplicación. X por Y. Claro. Esas fórmulas salen de aquí. Lo que pasa es que yo di las operaciones básicas. Si es una suma, fácil. Si es una resta, fácil. Si es una multiplicación, fácil. Pero si la ecuación es grandota, multiplicación, potencia, raíz, seno, coseno, etcétera, le tienes que sacar la incertidumbre. Entonces, ¿cómo lo logras? Derivas. Porque para esa no te da una fórmula. O sea, una fórmula arbitraria cualquiera. ¿Cómo la procesas? Pues hay millones de posibilidades y combinaciones. No te puedo estar escribiendo todas las tablas. Entonces te muestro las operaciones comunes, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, que es lo que te vas a encontrar frecuentemente. Esas las memorizas, las 4 operaciones, para decirlo de alguna manera. Y ya cuando la cosa sea más compleja, ¿cómo se llega a la fórmula? Con ese procedimiento. Y habrá algún ejercicio, no todos, pero habrá algún ejercicio para que demuestres que sabes hacer la técnica general. En primera y en segunda aproximación. Primer orden y segundo orden. Primer orden sin cuadrados y sin raíces. Aproximación de segundo orden, pues con los cuadrados y con las raíces. O sea, las mismas operaciones, pero al final los números se elevan al cuadrado, se suman todos y se le saca la raíz al total. Es todo, o sea, es la rutina. ¿Levantaste la mano? No la he activado. Entonces hoy no hay problema con la contraseña. Gracias. ¿Quedó claro? ¿Listo? Hagamos un ejercicio. Va a haber, claro, necesariamente. Esa es la gran ventaja del aula virtual. Para el profesor, claro. La gran ventaja. Es que yo me demoro 1 día, 2 días haciendo la programación. Pero ya queda hecha. Y al siguiente semestre simplemente hago clic. Ya está. Y todos los semestres hago como propagación de incertidumbres. Le agrego más preguntas, le agrego más preguntas y la base de datos crece. ¿Listo? En este momento la base de datos va como por 4.000 preguntas, algo así. Y a usted le cae una de las 4.000. Cualquiera. Puede ser esa, la que le caiga. O puede ser aproximación de primer orden. Es lo mismo. El mismo tema. ¿De acuerdo? Entonces uno inventa preguntas y mete en la computadora y eso va sumando. ¿Listo? Cuando digo hay un examen, le digo, de todas estas 4.000, hazle 2 preguntas. ¿Cómo es su nombre? Neila. Entonces Neila hace clic y la máquina revuelve allí, como el baloto, y ¡zas! Saca 2. Y su nombre es Valentina, y vuelve y revuelve y le saca otras 2. Ahora calculen la probabilidad de que las preguntas de ella se le repitan a ella. Eso se llama evaluación continua personalizada. Los estudiantes la tienen bautizada como examen con Plinio, pero bueno, da igual. Ya. Realmente es con la computadora. Ya. Hacemos un ejercicio con unas fórmulas para mostrar que las derivadas no son el coco. O sea, esto se lo hace Wolfram, no se angustie. Esta derivada se la hace Wolfram. ¿El anterior? Listo. Por aquí. Ahí está. Lo único diferente es que esto lo pasé para ese lado, ¿no? Le puse un paréntesis ya. Pues se está dividiendo, ¿no? Obvio. Claro. Sí. Obvio, claro que sí. ¿Listo?
Digamos, lo difícil es, lo aburrido siempre es sacar la derivada parcial. Pues que es una fórmula que va cambiando. Cuando lo haces por X te da una fórmula, cuando lo haces por Y es otra fórmula, cuando lo haces por Z te da otra fórmula. Eso depende de cómo aparezcan. ¿Listo? Entonces hagamos una función para ejercitar, hagamos una función que nos dé un poquito de trabajo. Qué sé yo, inventemos una función en el tiempo que nos queda. No sé, una función K igual a X por Y al cuadrado dividido entre Z al cubo, por ejemplo. Qué sé yo, alguna cosa se calcula con esa fórmula. Ya. Ahorita no nos preguntemos qué. Habrá fórmulas, todas las que ustedes quieran. ¿Sí? X se mide, Y se mide y Z se mide. O sea, X tiene incertidumbre, Y tiene incertidumbre, Z tiene... Y yo necesito calcular el número K. Es obvio que K no es un número exacto, es un número con incertidumbre. El cálculo de K, el mejor valor de K es meter todos los valores en esa fórmula. Pero la incertidumbre sí tiene sus líos. ¿Listo? Entonces vamos a calcular delta K. Porque el otro valor, pues no es lío. Entonces delta K es K barra. ¿Y qué es K barra? Pues K barra es X barra Y barra cuadrado Z barra Q. Ya, eso es todo. Se calcula tal cual la fórmula. No tiene lío. Entonces K barra por, ¿qué me piden? Aproximación de primer orden. ¿Listo? Entonces, derivada parcial de qué cosa? De K sobre la primera variable, llamémosla X, en el orden en que está, la primera, de dx. Y debo multiplicarlo por la incertidumbre en X. Ahorita le ponemos números a cada cosa de esas. Primero la fórmula de cálculo y después los numeritos. Más la derivada de la función, o sea, todo esto hay que derivarlo, de K, por la segunda, por Y, por delta Y. Y la tercera variable se llama Z. Entonces, más la derivada de K, pero respecto a Z, por delta Z. Listo, eso es todo. Hay tres variables, tres derivadas, con sus respectivas incertidumbres. Ya, eso es todo. Entonces, nuestro proceso es calcular la derivada parcial respecto a X. ¿Listo? ¿Pregunta? Eso va a salir cuando haga la derivada, no te angusties. ¿Listo? Eso va a salir cuando hagas la derivada. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Entonces vamos a proceder a hacer ¿qué cosa? A calcular cada cosita esta por separado. Bien, propongo, lo puedo hacer inicialmente como está ahí a mano, aplicando las fórmulas de derivadas, etcétera, o lo hacemos en Wolfram directamente. ¿Cómo quieren? ¿Wolfram de una vez? Listo. ¿Ok? Wolfram. Aquí. Entonces, listo, Wolfram. ¿APK? No. No. ¿El APK? No, es que el APK me baja un... sin el APK. Otra vez. Listo. Estamos aquí, tenemos que calcular. Nos vamos a cálculo. Cálculo y análisis. Y yo necesito sacar derivadas. Y las derivadas, ¿se acuerdan que eran parciales? Entonces uso la tercera. ¿Me devuelvo? Ok. Me devuelvo. Devuélvete. ¿Más atrás? El penúltimo. Cálculo y análisis. Ahí salen todas las integrales, las derivadas, todas esas cosas. Están agrupaditos. ¿Listo? Entonces aquí.
cálculo y análisis. Me lleva acá. ¿Y yo qué necesito? Derivadas parciales. Derivadas parciales. La tercera. ¿Listo? Aquí hay un ejemplo. Ahí está haciendo un cálculo. Por ejemplo, el ejercicio que está haciendo aquí es, escribe d de x y después viene la función x al cuadrado y a la cuarta y también la derivada parcial de lo mismo, pero respecto a y. O sea, está calculando estas derivadas que están aquí. Derivada parcial del producto x cuadrado y cuadrado respecto a x y la derivada parcial respecto a y. ¿Listo? Y el resultado está abajo. La primera derivada, 2 por x por y a la cuarta. No es el ejercicio nuestro, ahorita escribimos el nuestro. Eso es todo. ¿Sí? Se lo escribimos tal cual y ya lo calcula. Eso es todo. Vamos a cambiar la función. O sea, yo voy a cambiar el x cuadrado y cuarta. Eso es lo que voy a cambiar. ¿Listo? Bien. Lo hacemos. Entonces el nuestro es x y al cuadrado z cubo. Y dividiendo. Listo, eso es lo que voy a hacer. Entonces vamos a cambiar aquí. Aprovechemos lo que ya está. Se puede escribir, observen que se escribe exactamente lo mismo y una coma. Y se le va diciendo cuántas derivadas queremos. ¿Listo? Entonces yo voy a cambiar. El x no es cuadrado, sino simple x. Entonces saquemos este cursor. Es simplemente x. Y era ¿cuánto? ¿Y al cuadrado? ¿El caso nuestro? Listo, aquí le escribimos un 2. Y toca dividir eso. Ahora, división. ¿Listo? Y es z. Z. Y tengo que elevarlo. Aquí está. Z al cubo. Ya está. ¿Listo? Para evitar dudas, que de pronto no me entienda, entonces yo recomiendo meterle un paréntesis siempre. Para que no haya duda, o sea, que él vea el paquete. Deriva todo eso. ¿Listo? Entonces, a ver dónde están los corchetes. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, cierro aquí. Y antes del d de x, por aquí, le coloco este. Entonces ya está el paquetico. ¿Listo? Copian, pega y cambian la de abajo. De x, de y, de z. ¿Listo? Ya tengo el primero hecho, pues lo copio y lo pego al lado con una coma y le cambio. Primero es d de x, después d de y, después d de z. Ya. Copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar. No creo. Zoom. ¿Dónde está? ¿Ah? ¿Estos? ¿Dónde cogió? Me toca escribirlo de nuevo. ¿Ya se ve? ¿O lo más grande? ¿Ahí está bien? ¿Atrás están viendo? Listo, ok. Entonces vuelvo y cambio, porque me lo borró. Obviamente puedo simplemente escribir la expresión, directamente, x, etcétera, ¿sí? Entonces yo solamente aquí estoy aprovechando que ya está escrita la x y la modifico. Entonces no es cuadrado, entonces le quito lo del cuadrado. La y no es 4, sino 2. Y esta cosa está dividida entre z. Y z va al elevada. Aquí, esto al cubo. Perdón, cubo, ya. Y para que no se equivoque, eso es por precaución, le coloco unos paréntesis. A veces es innecesario. ¿Cómo lo sabe uno? Él escribe la fórmula abajo, en la manera como lo hacemos nosotros, y si la expresión coincide con lo que yo quiero es, pues listo, lo dejo así, y si no lo corrijo. Ya. Entonces todo esto lo voy a copiar de nuevo. Aquí sí no sé cómo se hace copy and paste. ¿Dónde está el tablet? ¿Ah?
¿Dónde? Es que no tengo las teclas, ¿no? ¿Qué? No. Ah. Ustedes son de este siglo, yo no. A ver, ténganme paciencia, copiar. Listo. Y lo pego acá. ¿Ah? A ver, quieto. Bueno. Entonces borro este, espere. No me sirve. Ahí hay una coma, lo necesito 3 veces, entonces vuelvo y lo pego. Y este era por X, aquí le cambio esto por una Y. Y aquí le cambio esto por una Z. Ya está. Ahí están los 3. Esto sobra. ¿Listo? Y ahora me voy al botoncito de la derecha y le digo calcule. Eso es todo. ¿Listo? Entonces ya lo puedo reducir. No, bueno, listo. Tómele la foto. O escriba a mano. La técnica desde los babilonios es escribimos o ya hoy sacamos la foto. Siglo XXI. Dime. Hoy no, todavía no lo he programado, así que no se angustien. Hoy todos tienen asistencia. La rayita no coge la división bien. O sea que me toca meter un paréntesis aquí abajo. Ah, ya, acá. ¿Un paréntesis? No, pero toca meter 2. ¿Sí? Toca meter para que encierre ese y encierre el otro. Listo, entonces bueno, ya está. Es que cuando la escribe abajo uno se nota si la escribió bien, o sea, si la interpretó. Ahora, si le quitan los paréntesis, no sé si la coge. El de abajo no lo coge. Déjame verlo. Ah, pues, pero es lo mismo. X multiplicando. No, porque estaba XY, todo eso. Por eso. ¿Da igual? ¿Sí? Formalmente es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Sí. Bueno, listo. Entonces le bajamos el zoom y hacemos el cálculo, ¿de acuerdo? Ya termino, ya. Ténganme paciencia. Ahí está, mire. No, perdón. Ya le está calculando. Y él ahorita me dice cómo le interpreta. Entonces me dice, derivada respecto a X del producto de XY cuadrado sobre Z al cubo. ¿Está bien? Eso era lo que yo quería. Derivada parcial respecto a Y de X por Y al cuadrado sobre Z al cubo. O sea, eso se repite. Y aquí están los resultados. Cuando derivo por X da Y cuadrado Z cubo. Cuando derivo por Y cuadrado, vean que baja el 2. 2XY, Z cubo no se toca. Y cuando derivo por Z, lo de arriba queda tal cual, XY cuadrado, la derivada del 3 pasa adelante, ¿se acuerdan? Y abajo queda Z4. ¿Lo pueden hacer a mano? Les va a dar igual, obviamente. Lo hace Wolfram, ¿cómo no lo van a hacer ustedes? A ver. La máquina es bruta, ustedes son inteligentes. ¿De acuerdo? Es fácil. ¿Sí? Es fácil, es cuestión de escribirle, es como la calculadora. Si no sabes meter el dedito en la tecla, pues hasta ahí llegaste, ¿no? Te toca a mano. Entonces tienes que aprender a poner las teclas. Entonces, entrenen con funciones tan raras como quieran. Lo importante es, verifiquen que cuando él interprete, la expresión sea la expresión que ustedes quieren. Ahí a veces el tema de los paréntesis es importante para que la máquina entienda qué es lo que usted quiere que ella haga. ¿Listo? Una vez tiene esto, ya tiene las fórmulas en los DDF y lo demás es multiplicar por colocar los números. ¿Está claro? Ya, eso fue todo.
Y ya se coloca, bueno, ya tienes los D, tienes este D, tienes este, y nos vamos a la fórmula, lo reemplazas aquí, lo reemplazas aquí, lo reemplazas aquí, y después pones los números. Sí, el primero, el que está en primera coma, es el primer numerito. El segundo después de la X es el segundo. Y el tercero, sí, y después cuando ponga los números ya hace las sumas de números. ¿Listo? ¿Ya estuvo? Bueno, nos vemos la próxima clase. Entonces ya aparecerá, ya con esto activo el foro, donde vienen los ejercicios con numeritos. ¿De acuerdo? El foro de estos temas. Mañana lo activo. Dime. Hola. Pues yo te había enviado un correo, pero pues entonces lo Nombre. Jamie Sierra. Sí, sí lo vi. ¿Sí? Pues es que, por decirlo así, hasta ahora es mi primera clase. ¿Cómo me programo? ¿Me lo envías la información al correo? Como ya tengo tu correo, entonces ya yo te genero tu usuario, tu contraseña y te lo mando al correo. Ah, listo. Y el enlace donde tienes que entrar al Blackboard. Ok, perfecto. Y entiendo que esta clase tiene laboratorio también. Sí, son los lunes. Solo lunes. Pero el horario no me acuerdo. 7 a 9, algo así. ¿Por pareja? Misma dinámica que nosotros laboratorio. No sé, eso sí con el profe de laboratorio, la profe. ¿Tú no haces? No, yo no lo doy, es un estudiante. Ah, listo, perfecto. Ya yo coordiné con ella, entonces ella ya se encarga del laboratorio. ¿Listo? Bueno. Es que no entendí las cifras significativas en el de sobre A. Ujú. O sea, tú la clase pasada, justamente yo me equivoqué con las cifras significativas, pero Sí. tú me dijiste que las cifras significativas Sí, valían después de la coma y el cero antes no valía. bien, ajá. Pero en este ejemplo, Ah, no, es que aquí en lo que está del más o menos no trabajas con cifras significativas, trabajas el número de adelante. y entonces, pero le dejo la cantidad de cifras sin importar que no sean significativas. Por eso, tú te concentras en cifras significativas en el primer número. Cuando ya lo tienes redondeado, tiene 2, entonces te fijas qué posicionamiento tiene. Décimas, centésimas, milésimas, o sea, qué tan largo es el número. Ah, Como este termina en décimas, entonces este lo cortas a la décima. listo. Ese es todo el truco. Listo. ¿Sí entendieron? Ah, dime. Lo de enviar las fotos, yo lo envío en Word. ¿Hay problema con eso? Prefiero un punto zip, pero bueno, puedes subirlo en Word. Si todo está pegado ahí, da igual. Ah, bueno. Lo que pasa es que a veces puede ser muy largo, ¿no? Entonces, un montón de hojas. Y pesa mucho. El cipeo lo comprime un poco.